Un matón costero humilló a una viuda anciana por vertiendo salsa sobre su cabeza en un comedor abarrotado en el puerto. Nadie intervino. El miedo silenció a todos. El matón rió, convencido él estaba dominando este pueblo desmoronado. Lo que él no sabía era la mujer no estaba sola. Su hijo, un Navy SEAL viviendo una vida tranquila, y su pastor alemán estaban a punto de caminar a través de esa puerta. Un momento de crueldad expondría corrupción, despertaría el pueblo y cambiaría todo. Antes nosotros comenzamos, por favor déjenos saber de dónde usted está mirando, y si esta historia lo mueve a usted, por favor suscríbase para más. El pueblo costero sobrevivió en lo que el océano dejó atrás. Sal en el aire, botes cansados en el muelle, y turistas que vinieron brevemente entonces desaparecieron como espuma en arena mojada. El comedor estaba parado en el borde del puerto, inclinándose ligeramente hacia el agua, como si preparándose contra otra estación dura. Su pintura estaba pelándose, sus ventanas agrietadas, y el olor dentro nunca cambió. Pescado frito, café viejo, grasa empapada profundo en la madera. Era el tipo de lugar donde la gente no se demoraba por placer, solo por hábito. Margaret Hale empujó abierto la puerta y entró adentro con cuidadosos movimientos practicados. Ella estaba en sus últimos 70, de complexión pequeña, con cabello plateado prendido pulcramente en un moño que había sobrevivido décadas de viento y preocupación. Su piel era pálida y delgada, marcada por el tiempo, pero su postura permaneció erguida, digna. Ella vestía un cardigan descolorido y zapatos sensatos, ropa elegida por calidez y modestia, no atención. Margaret había enterrado a su marido años atrás y aprendió desde entonces a llevar el dolor en silencio, como una carta doblada mantenida cerca del corazón. Ella se deslizó en una cabina por la ventana mirando al muelle. Barcos de pesca se mecían suavemente afuera, sus cascos golpeando suavemente contra el muelle. La camarera se acercó. Tess, una mujer joven en sus 20, delgada, pecosa, con ojos cansados y cabello castaño rojizo, recogido en una cola de caballo suelta. Tess ofreció una sonrisa educada. El tipo de gente practicaba aquí. ¿Café y huevos?, ella preguntó. Margaret asintió. Eso sería encantador, querida. Margaret envolvió sus manos alrededor de la taza astillada cuando llegó, dejando el calor filtrarse en sus dedos. Por un momento ella casi sintió en paz, pero el pensamiento regresó, pesado e inoportuno. La casa de madera por el mar. La casa que su hijo había comprado para que ella pudiera respirar de nuevo. La casa otros querían lo suficientemente mal para dejar de preguntar. Botas rasparon a través del suelo del comedor. Conversación se adelgazó. Sillas dejaron de crujir. Todos conocían ese sonido. Trent Maddox había entrado. Él era un hombre grande, grueso a través de los hombros y el vientre. Su tamaño ganado más a través de beber e intimidación que trabajo honesto. Su cabello era oscuro y peinado hacia atrás, adelgazándose en las sienes, su mandíbula escondida debajo de barba incipiente áspera. Sus ojos eran pequeños, afilados y siempre buscando por debilidad. Trent había aprendido hace mucho que el miedo podría comprar silencio, y el silencio podría comprarle a él cualquier otra cosa. Él avistó a Margaret inmediatamente y se dirigió hacia su cabina, botas golpeando pesadamente. Él se detuvo lo suficientemente cerca que ella podía oler cerveza rancia en su aliento. Su cuerpo bloqueó la luz de la ventana. «Bueno, mira esto», él dijo en voz alta. «Tú estás todavía aquí». Margaret levantó la vista lentamente. Su corazón latió fuerte, pero su voz permaneció suave.
Yo estoy solo desayunando. Trent sonrió con suficiencia. Cosa divertida sobre la gente como tú, él dijo, mirando alrededor del comedor, disfrutando la atención. Tú no sabes cuándo seguir adelante. Este pueblo está cambiando. Nadie habló. Un hombre en el mostrador miró hacia abajo a su plato. Tess se congeló cerca de la caja, sus manos apretadas. La casa no está en venta, Margaret dijo en voz baja. La sonrisa desapareció de la cara de Trent. Sus mejillas enrojecieron más oscuro. Él se enderezó y alcanzó en su chaqueta, sacando una botella de plástico para exprimir llena de salsa roja espesa. Él volteó la tapa abierta con un movimiento practicado. Entonces quizás esto te ayudará a recordar, él dijo. Antes Margaret pudiera reaccionar, él inclinó la botella. La salsa se vertió sobre su cabello plateado, por su frente y cuello, empapando su cardigan. Goteó sobre la mesa y salpicó sobre el suelo. Por un momento, Margaret no pudo moverse. El calor, el olor, la humillación golpearon todo a la vez. Sus manos temblaron mientras ella intentaba pararse, sus rodillas inestables. Un jadeo tranquilo se onduló a través del comedor. Tess cubrió su boca, lágrimas de ira quemando en sus ojos. Pero nadie dio un paso adelante. Trent rió. Eso fue cuando el timbre encima de la puerta sonó. Era un sonido pequeño, ordinario, casi alegre. Un hombre entró adentro, alrededor de 35 años de edad. Él era alto, de hombros anchos, delgado con músculo construido de trabajo duro en lugar de comodidad. Él vestía jeans gastados y una chaqueta oscura, ropa sencilla que no podía esconder la fuerza controlada en su postura. Su cabello fue cortado corto, militarmente limpio, y una sombra de barba incipiente alineaba su mandíbula. Sus ojos eran gris azul, tranquilos y alertas, escaneando la habitación en un solo barrido medido. A su lado caminó un pastor alemán. El perro era grande y poderoso, negro y fuego con un pelaje brillante, orejas erguidas, ojos inteligentes y firmes. Él se movió sin tirar de la correa, su presencia tranquila, pero imponente. Él parecía un perro que había sido entrenado para no reaccionar a menos que le dijeran, y que podría reaccionar decisivamente si era necesario. La mirada del hombre aterrizó primero en las manchas rojas, luego en Trent. Entonces él vio a Margaret. Por un instante algo se tensó en su expresión, no rabia, no pánico, sino una quietud profunda, enfocada. Este era Ryan Hale, su hijo. Un Navy SEAL en casa de permiso, viviendo tranquilamente, trabajando en trabajos de muelle para ayudarla a mantener la casa. Un hombre moldeado por disciplina, por pérdida, por años de aprender cuándo actuar y cuándo esperar. El pastor alemán, Max, se detuvo a su lado, músculos tensos, ojos fijos en el matón. Ryan no levantó su voz. Él no dijo una palabra. El comedor cayó en silencio absoluto. Ryan Hale no se apresuró hacia adelante. Él no gritó. Él simplemente entró completamente en el comedor, la puerta cerrándose suavemente detrás de él, cortando el sonido de gaviotas y el oleaje, como si el mundo afuera hubiera pausado para escuchar. A los 35, Ryan se portaba a sí mismo con la tranquila economía de alguien que había aprendido que el movimiento desperdiciado podría costar vidas. Sus hombros eran anchos, su complexión delgada y compacta, el tipo construido por años de disciplina en lugar de comodidad. Cabello corto, oscuro yacía cerca de su cuero cabelludo en un corte militar preciso, y una barba incipiente tenue oscurecía su mandíbula, dando a su cara angular un borde endurecido suavizado solo por sus ojos, firmes, gris azul
y profundamente controlados. Esos ojos ahora descansaban en su madre. Margaret estaba de pie temblando al lado de la cabina, salsa aún goteando de su cabello sobre el suelo. Ryan sintió algo frío y deliberado asentarse en su pecho. No ira. La ira era ruidosa y descuidada. Esto era enfoque. Esto era la quietud que venía antes de la acción. A su lado, Max, el pastor alemán, se detuvo sin orden. Max era un macho grande, negro y fuego, alrededor de 7 años de edad, con un pecho poderoso y un pelaje brillante que atrapaba la luz tenue del comedor. Sus orejas estaban erguidas, sus ojos oscuros, inteligentes y fijos en Trent Maddox. Max había sido entrenado para leer el cuerpo de Ryan en lugar de su voz, y él sintió el cambio instantáneamente. El perro bajó su cabeza ligeramente, músculos tensos debajo de su pelaje, no agresivo, pero listo. Trent giró lentamente. Su sonrisa vaciló cuando él tomó en el tamaño de Ryan. El perro, el silencio que había tragado la habitación. ¿Qué es esto? Él se mofó, aunque el sonido carecía de su confianza anterior. Tú su cuidador ahora. Ryan no le respondió. Él caminó directamente a Margaret, colocándose a sí mismo entre ella y Trent con un movimiento sutil, deliberado que no dejó duda cuyo espacio era cuyo. Él quitó su chaqueta y suavemente la cubrió sobre los hombros de su madre, secando la salsa de su cabello con la manga. Sus manos estaban firmes. «Tú estás bien», él dijo en voz baja. Su voz era baja, tranquila e inconfundiblemente cierta. Margaret asintió, aunque lágrimas se aferraban a sus pestañas. «Yo estoy bien», ella susurró, más por él que por ella misma. El simple hecho de su presencia ya había comenzado a coserla de nuevo. Solo entonces Ryan giró a Trent. «Da un paso atrás», Ryan dijo. No fue ruidoso, no fue amenazante. Fue una declaración de hecho, entregada en un tono que no permitió argumento. Max se sentó al lado izquierdo de Ryan, perfectamente quieto. La mirada del perro nunca dejó a Trent. No hubo gruñido, no ladrido, solo una calma inquietante que irradiaba disciplina y consecuencia. Los ojos de Trent parpadearon de Ryan a Max y de vuelta otra vez. Él rió demasiado rápido. «¿Tú crees que me asustas?», él dijo. «Este es mi pueblo». Antes Ryan pudiera replicar, la puerta del comedor se abrió de nuevo. Sheriff Carl Hanson entró adentro. Hen estaba en sus últimos 50, alto pero ligeramente encorvado, su complexión suavizada por años detrás de un escritorio en lugar de en el campo. Su cabello arenoso se había vuelto delgado y gris, y su bigote estaba pulcramente recortado, dándole la apariencia de un hombre de ley envejecido que prefería el orden al conflicto. Él vestía su uniforme con facilidad practicada, cinturón pesado en su cintura, placa pulida brillante. Sus ojos, sin embargo, estaban cansados, ojos que habían visto demasiado e intervenido demasiado poco. «¿Qué está pasando aquí?», Hen preguntó, su voz tranquila, casi aburrida. Trent extendió sus manos. «Nada, Sheriff, solo un malentendido. Vieja señora resbaló. Eso es todo». Ryan encontró la mirada de Henson. «Mi madre fue agredida». Hen miró el suelo manchado de rojo, a las manos temblorosas de Margaret, luego de vuelta a Trent. El parpadeo de incomodidad pasó rápidamente. «No hagamos esto más grande de lo que necesita ser», él dijo. «La gente se acalora. Todos nos enfriaremos». Tess dio un paso adelante de detrás del mostrador. Su voz temblaba pero firme. Él vertió salsa sobre ella. Ella dijo. Todos lo vieron. Henson le dio una mirada que suavemente pero inconfundiblemente le advirtió de vuelta al silencio. «Gracias, Tess», él dijo, despectivo.
Yo lo manejaré. Ryan sintió la forma de la situación cristalizarse. Él había visto esto antes en diferentes países bajo diferentes cielos. La tranquila inclinación de la autoridad hacia la conveniencia. Él asintió una vez como si en acuerdo y giró de vuelta a Margaret. Vamos a casa, él dijo. Trent resopló. Así es, él murmuró. Corre. Ryan lo ignoró. Él guió a su madre hacia la puerta, más levantándose suavemente a sus pies y moviéndose con ellos, colocando su cuerpo sutilmente entre Margaret y la habitación. Mientras ellos pasaban a Tess, Ryan encontró sus ojos y dio un pequeño asentimiento. Gratitud, reconocimiento y una promesa no hablada en voz alta. Afuera, el viento del océano cortó afilado y frío. Ryan llevó a Margaret a su vieja camioneta pickup, la ayudó a ella al asiento del pasajero y la envolvió más apretada en su chaqueta. Max saltó en la parte trasera, acomodándose inmediatamente, ojos aún alertas. El viaje a casa fue silencioso excepto por el zumbido de neumáticos en asfalto húmedo y el choque distante de olas. Margaret miró hacia afuera al horizonte oscureciéndose, sus manos unidas en su regazo. Yo no quería problemas, ella dijo finalmente, su voz pequeña. Ryan mantuvo sus ojos en la carretera. Tú no lo causaste. La casa de madera apareció a la vista, sus tablas desgastadas grises con sal, luz del porche parpadeando débilmente. Ryan caminó el perímetro antes de dejar a su madre adentro. Un hábito nacido de años cuando la seguridad tenía que ser confirmada, no asumida. Max siguió, nariz baja, alerta a cada sonido. Adentro, Ryan ayudó a Margaret a limpiar, cuidadosamente enjuagando salsa de su cabello en el fregadero de la cocina, sus movimientos suaves, precisos. Ella lo observó con una mezcla de orgullo y tristeza. Tú trabajas demasiado duro, ella dijo. Él se permitió una sonrisa tenue. Yo estoy acostumbrado a ello. Esa noche después Margaret había ido a la cama. Ryan se sentó en la pequeña mesa de la cocina, mirando fijamente la pintura pelándose y la madera gastada. Su vida aquí era simple al punto de la austeridad. Trabajo de muelle por día, reparaciones por noche, solo suficiente dinero para mantener las luces encendidas y comida en la mesa. Max yacía a sus pies, cabeza apoyada en sus patas, observándolo. Ryan pensó en la risa de Trent, en el fácil despido del sheriff Henson, en la manera en que el comedor se había quedado en silencio. El silencio había mantenido este pueblo respirando, pero también había dejado la podredumbre extenderse sin control. Él se agachó y apoyó una mano en la cabeza de Max. El perro levantó la vista, firme y leal. Nosotros no estamos terminados, Ryan dijo en voz baja. Afuera el océano rugió contra la orilla, indiferente y eterno, como si recordándole a él que las mareas siempre giran, si los hombres estaban listos o no. La represalia vino sin sirenas o amenazas, deslizándose bajo cobertura de oscuridad como una marea que sabía exactamente cuándo subir. Sucedió justo después de medianoche. La luz del porche parpadeó una vez, 2 veces, luego murió. Adentro de la casa de madera, el refrigerador zumbó y se quedó en silencio. Un momento después, el agua chisporroteó en el fregadero y se detuvo completamente. La quietud repentina se sintió antinatural, como si a la casa misma se le hubiera dicho que contuviera su aliento. Afuera, el océano siguió moviéndose, despreocupado. Margaret Hale se sentó en la cama, corazón latiendo. En el tenue resplandor de una linterna, su cabello plateado parecía casi translúcido, su cara pálida pero compuesta. Ella había vivido lo suficiente para reconocer la intimidación cuando golpeaba sin usar palabras. Ryan,
ella llamó suavemente. Ryan ya estaba despierto. Él había aprendido a lo largo de años en lugares mucho más duros que esta costa que el peligro rara vez se anunciaba a sí mismo educadamente. Él se movió a través de la casa con pasos medidos, revisando las puertas y ventanas. Cuando una piedra golpeó el lado de la casa con un crujido agudo, él no se inmutó. Él solo notó el ángulo, la distancia, el mensaje. Max estaba de pie en la puerta principal, cuerpo angulado hacia adelante, músculos tensos debajo de su abrigo. A los 7 años de edad, el pastor alemán tenía la calma intensidad de un veterano. Su pelaje negro y fuego se erizó ligeramente, orejas erguidas, ojos rastreando cada sonido más allá de las paredes. Él no ladró, él esperó. Por la mañana, la evidencia de la advertencia yacía esparcida a través del patio. Huellas de botas embarradas llevando hasta el porche, un cristal de ventana roto, el medidor de agua retorcido cerrado. Ryan ayudó a su madre a abrigarse contra el frío y le hizo té usando agua embotellada. «Ellos nos quieren asustados», Margaret dijo en voz baja, sus manos firmes alrededor de la taza. «Ellos nos quieren ir». Ryan asintió. «Ellos quieren silencio». Él no fue al sheriff. Él ya sabía qué respuesta él obtendría. En su lugar, él fue a los muelles. El puerto despertó temprano. Barcos de pesca estaban inactivos en sus amarres, motores diésel tosiendo, gaviotas llorando sobre sus cabezas. Ryan se mezcló fácilmente en el ritmo de la mañana. Otro hombre buscando trabajo, arrastrando cajas, reparando redes. Él comenzó con el capitán Elias Crow, un pescador curtido en sus primeros 60, cuya espalda se había doblado permanentemente en una curva formada por décadas en el mar. Elías tenía una barba gris como lana de acero y ojos que no se perdían nada. Él siempre había sido tranquilo, cuidadoso. Noche del comedor. Ryan dijo mientras ellos estaban de pie junto al arrastrero de Elias, la estrella de la mañana. Tus cámaras estaban encendidas. Elías dudó, dedos apretándose alrededor de una bobina de cuerda. El miedo vivía en las líneas de su cara, grabado allí por años de saber qué preguntas eran seguras. Tú no quieres problemas, él dijo. Yo ya lo tengo, Ryan respondió con calma. Elías lo estudió por un largo momento, luego suspiró. Yo revisaré las tarjetas. Para mediodía, Ryan había visitado 3 botes más. Algunos pescadores se negaron rotundamente. Otros afirmaron que sus cámaras estaban rotas, pero unos pocos, su lealtad desgastada por años de presión y amenazas de bajo nivel, entregaron tarjetas de memoria sin encontrar sus ojos. Ryan las aceptó con un asentimiento, nunca apresurándose, nunca suplicando. La grabación contó una historia que el pueblo pretendía no ver. Reuniones nocturnas en el muelle. Furgonetas sin marcar retrocediendo hasta los muelles. Cajas transferidas rápidamente bajo tenues luces amarillas. Caras familiares aparecieron una y otra vez. Trent Maddox entre ellos, riendo mientras el dinero cambiaba de manos. El capitán del puerto de pie lo suficientemente cerca para contar los billetes. Por día Ryan siguió trabajando. Él arrastró hielo, descargó pescado, ganó su paga como cualquier otro trabajador portuario. Por noche, él observó desde la sombra de cobertizos abandonados. Él fotografió matrículas, filmó intercambios, grabó patrones. Max se quedó cerca, moviéndose silenciosamente a su lado. La forma oscura del perro casi invisible contra la noche. La edad del pastor se mostró solo en su paciencia. Él podía esperar por horas sin moverse. Ojos fijos, listo. Ryan aprendió los ritmos de la operación rápidamente.
Martes y viernes eran los más ocupados. Las furgonetas llegaron después de medianoche. Salieron antes del amanecer. Los hombres confiaron en la rutina. Ese fue su error. Una vez que la evidencia comenzó a tomar forma, Ryan se volvió hacia el pueblo. Él golpeó en puertas que él sabía serían difíciles de abrir. La primera fue la señora Lillian Brooks, una dueña de tienda viuda en sus últimos 60, cuya pequeña tienda de comestibles se sentaba a una cuadra del puerto. Lillian era alta y delgada, su cabello una vez negro, ahora gris hierro, y llevado en una trenza práctica. Años atrás, vándalos habían roto sus ventanas después que ella se negó a vender. Ella respondió la puerta con una cadena aún enganchada. «Yo no puedo ayudarte», ella dijo antes Ryan hablara. «Yo no pedí ayuda», él respondió. «Yo pedí por la verdad». Él le mostró fotografías, clips cortos, caras que ella reconoció. Las manos de Lillian temblaron mientras ella observaba. «Ellos me dijeron que mi seguro nunca cubriría otro incidente». Ella susurró. «Yo tenía miedo». «Tú no estabas equivocada», Ryan dijo. «Pero tú no estabas sola». Una por una, las puertas se abrieron. Un marinero retirado con una cojera de un viejo accidente. Una pareja joven cuyos permisos de barco habían desaparecido misteriosamente. Una maestra que había sido amenazada por preguntar demasiadas preguntas. Ryan escuchó más de lo que él habló. Él nunca prometió protección que él no podía dar. Él solo prometió pararse con ellos. Las quejas vinieron lentamente al principio. Declaraciones escritas a mano firmadas con trazos vacilantes. Pero el miedo, una vez compartido, perdió algo de su agarre. Para el final de la semana, Ryan tenía una pila de testimonios envueltos en una banda de goma, cada uno más pesado que el último. Margaret lo observó trabajar con tranquila preocupación y orgullo inconfundible. «Tú no tienes que llevar esto solo», ella le dijo a él una tarde mientras él organizaba archivos en la mesa de la cocina. «Yo sé», Ryan dijo, «por eso yo no estoy». En la séptima noche, Ryan regresó a casa para encontrar la luz del porche destrozada completamente, cables colgando sueltos. Max gruñó bajo en su garganta, un sonido sentido más que oído. Ryan colocó una mano en la cabeza del perro. «Fácil», él murmuró. «Todavía no». Mientras el amanecer se arrastraba sobre el agua, Ryan estaba de pie en el porche, el océano estirándose sin fin ante él. El pueblo estaba despertando, inconsciente que algo había cambiado debajo de sus pies. Él miró de vuelta a la casa, la ventana rota, el medidor silencioso, y luego a la evidencia dispuesta detrás de él. Esto ya no era sobre un insulto en un comedor. Era sobre un sistema construido en miedo, alimentado por silencio. Y el silencio, Ryan había decidido, terminaría aquí. La primera señal que el equilibrio había cambiado vino antes del amanecer cuando el puerto despertó a motores desconocidos. Vehículos oscuros rodaron en el puerto Sea Bright sin luces o sirenas, neumáticos susurrando sobre pavimento mojado. Ellos aparcaron en lugares que los locales evitaban, detrás del almacén de pescado, al lado de los cobertizos de redes abandonados, posiciones elegidas por gente que planeaba en lugar de reaccionar. Hombres y mujeres salieron con movimientos medidos, vestidos llanamente, portándose a sí mismos con la tranquila autoridad de profesionales que no necesitaban anunciar quiénes ellos eran. Ryan observó desde el porche mientras el cielo se aclaraba de carbón a gris pálido. Él apenas había dormido. La mesa de la cocina detrás de él estaba todavía cubierta en carpetas, tarjetas de memoria y declaraciones escritas a mano atadas juntas con bramante. Max yacía a sus pies, cabeza arriba, orejas alertas, sintiendo el cambio en el aire de la manera que solo un perro de trabajo podía. El golpe vino a las 6:30.
Ryan abrió la puerta a una mujer en sus primeros 40, alta y atlética, con rasgos afilados y ojos gris acero que no se perdían nada. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás en un nudo práctico, y ella vestía un cortavientos sobre ropa sencilla. Ella se presentó a sí misma como agente especial Claire Donovan. Su voz era tranquila, cortada, profesional. Años en servicio federal la habían despojado de palabras innecesarias e ilusiones innecesarias. Nosotros hemos revisado lo que tú enviaste, ella dijo, entrando adentro. Es sólido. Detrás de ella estaban de pie otros dos agentes, uno masculino, uno femenino, ambos portándose a sí mismos con la misma confianza contenida. Claire miró brevemente a Max, quien se sentó con calma al lado de Ryan, y asintió en aprobación. Buena disciplina, ella añadió, como si notando un detalle que importaba. Para media mañana el puerto estaba sellado. Agentes se movieron rápidamente, pero en silencio, acercándose a sus objetivos con eficiencia practicada. Trent Maddox fue sacado de su camión cerca del muelle, gritando protestas que llevaban menos peso con cada palabra. El capitán del puerto siguió poco después, pálido y sudando, su fanfarronería colapsando el momento esposas hicieron clic cerradas. Otros vinieron después, conductores, manejadores, hombres que habían pensado que las sombras los protegerían para siempre. El pueblo se reunió en pequeños grupos, observando desde entradas y aceras. Nadie vitoreó, nadie lloró. Hubo solo una quietud compartida, el tipo que siguió a una larga tormenta finalmente rompiendo mar adentro. Margaret estaba de pie al lado de Ryan, envuelta en un abrigo, su cabello plateado revolviéndose en la brisa. Su cara estaba arrugada, pero sus ojos estaban claros. Yo nunca pensé que yo vería esto, ella murmuró. Ryan no dijo nada. Él simplemente apoyó una mano en su hombro, aterrizándolos a ambos. La reunión comunitaria fue llamada esa tarde en el viejo ayuntamiento. Un edificio de ladrillo achaparrado que había albergado más argumentos que celebraciones. La habitación se llenó rápidamente. Gente que había evitado el contacto visual por años, ahora se sentó hombro con hombro, inseguros qué hacer con la repentina ausencia de miedo. Trent Maddox fue traído al final. Sin su fanfarronería, él parecía más pequeño, sus hombros anchos caídos, su cara sin afeitar, ojos moviéndose nerviosamente alrededor de la habitación. Él estaba de pie ante el pueblo con manos esposadas y un micrófono prestado, flanqueado por un agente y un diputado. Yo hice mal, él dijo, su voz. Yo lastimé a gente. Yo tomé dinero que no era mío. Yo asusté a gente que no lo merecía. Las palabras sonaron ensayadas, pero la vergüenza en su cara no lo era. Él miró una vez hacia Margaret, luego lejos. Yo cooperaré. Yo pagaré restitución. Yo arreglaré lo que yo rompí. La habitación permaneció en silencio. Ryan observó cuidadosamente. Él no asintió. Él no sacudió su cabeza. El perdón, él creía, fue ganado en esfuerzo sostenido, no hablado en una sola tarde. Claire Donovan se dirigió a la habitación siguiente, delineando los cargos, el proceso y lo que la cooperación significaría. Ella habló llanamente sin drama, como si devolver el pueblo a sus legítimos dueños fuera un simple asunto de procedimiento. Después de la reunión, mientras la gente se filtraba hacia la luz del día, Tess se acercó a Margaret vacilantemente. Ella parecía cansada pero determinada, sus pecas destacándose contra piel enrojecida. Yo lo siento, ella dijo suavemente. Yo debería haber hecho más. Margaret tomó su mano. Tú hiciste suficiente, ella respondió. Tú te quedaste humana. Esa tarde, Ryan y Max caminaron el largo del muelle.
El sol se zambulló bajo, pintando el agua en cobre y oro. Por la primera vez en semanas, Ryan sintió la tensión en sus hombros aliviarse ligeramente. No porque todo estaba terminado, sino porque lo peor ya no estaba escondido. Mientras ellos giraban de vuelta hacia casa, Max se detuvo, levantando su cabeza hacia la brisa. Luego continuó caminando al lado de Ryan. El pueblo detrás de ellos zumbó con energía desconocida, alivio, cautela y algo cerca a la esperanza. La marea había girado. El mar estaba tranquilo de nuevo. El tipo de calma que vino solo después que algo había sido roto y puesto bien. Luz de la mañana se derramó a través del porche de madera de la casa vieja por el agua, calentando las tablas que habían sido reemplazadas solo semanas antes. Las reparaciones eran modestas, no pulidas o nuevas, pero sólidas. Las ventanas ya no traqueteaban en el viento. La luz se quedó encendida. El agua corrió clara. Por la primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió como un hogar en lugar de un objetivo. Ryan Hale estaba de pie descalzo en el porche, una taza astillada de café barato calentando sus manos. A los 30 él llevaba el desgaste tranquilo de un hombre que había vivido a través de demasiado pronto. Su cara era delgada, angular, con una mandíbula definida sombreada por barba incipiente ligera que nunca del todo desapareció. Su cabello corto ya estaba mostrando hilos de gris en las sienes, no de la edad sola, sino de años pasados en lugares donde el sueño venía ligeramente y las decisiones venían pesadas. Aquí afuera, en el aire abierto, él parecía casi como cualquier otro trabajador portuario, hasta que tú notaste la manera en que él escaneaba el horizonte sin pensar, la manera en que su postura nunca verdaderamente se relajó. Detrás de él, Margaret Hale se acomodó a sí misma en una silla de madera. Ella se movió más lentamente ahora, pero hubo una suavidad en sus movimientos que no había estado allí antes. El miedo había aflojado su agarre. Su cabello plateado estaba pulcramente cepillado, atrapando la luz del sol, y ella vestía un suéter azul pálido que Ryan recordaba de su niñez. Sus manos, aún delgadas y venosas, ya no temblaban como ellas una vez lo habían hecho. Max yacía estirado a través del porche a sus pies. El pastor alemán tenía 7 años de edad, su hocico justo comenzando a mostrar motas de gris debajo del pelaje negro y fuego. Él era grande, poderoso, construido para el trabajo, pero en reposo él llevaba una dulzura que sorprendía a extraños. Sus orejas se movieron ocasionalmente hacia las gaviotas sobre sus cabezas, pero sus ojos se quedaron medio cerrados, contentos. Más había estado de guardia a través de largas noches y días más duros, y ahora, en esta quietud, él parecía entender que su guardia era más ligera. Calle abajo, un par de niños pasaron en bicicletas maltratadas, llamando un saludo alegre. Un pescador inclinó su gorra mientras él caminaba hacia el muelle. Estos eran pequeños gestos, fácilmente pasados por alto, pero para Margaret ellos se sintieron enormes. Yo olvidé a qué sonaba esto, ella dijo suavemente. Escuchando a los ruidos ordinarios del pueblo, gente respirando de nuevo. Ryan siguió su mirada. El puerto estaba lentamente volviendo a la vida. Botes estaban moviéndose, no furtivamente por la noche, sino abiertamente en el sol de la mañana. Había todavía problemas, siempre los habría, pero las sombras habían retrocedido. Los juicios habían comenzado la semana anterior. Ryan no había asistido a cada audiencia, pero él había sido llamado a testificar una vez, de pie derecho en un traje prestado que no del todo le quedaba. Él habló llanamente. No adorno, no ira. La evidencia hizo el trabajo por él. Los videos de los pescadores, las declaraciones de los vecinos, los registros del drive USB,
que había viajado silenciosamente a manos federales y nunca salido de nuevo. Los hombres que habían una vez gobernado los muelles ahora se sentaban detrás de vidrio y acero, su poder reducido a papeleo y tiempo. Margaret alcanzó por la mano de Ryan. «Tú no hiciste esto solo», ella dijo como si leyendo sus pensamientos. «Yo sé», él respondió. Más tarde esa mañana, Tess se detuvo. Ella se acercó a la casa con una bolsa de papel metida debajo de su brazo, caminando un poco más recta que antes. Tess era aún joven, su cabello castaño rojizo recogido, su cara pecosa enrojecida de la caminata cuesta arriba. Ella vestía jeans y una chaqueta sencilla, el uniforme de alguien reconstruyendo en lugar de escapando. «Yo traje pan», ella dijo, extendiendo la bolsa. «El comedor está intentando de nuevo. Nueva administración, misma vieja plancha». Margaret sonrió y la condujo adentro. Tess miró hacia abajo a Max, quien levantó su cabeza justo lo suficiente para reconocerla. Luego se acomodó de nuevo. «Él me recuerda», ella dijo, un poco sorprendida. «Él recuerda a todos», Margaret respondió. «Él solo elige a quién confiar». Para el mediodía, el porche estaba ocupado de una manera tranquila. Un vecino se detuvo con pescado fresco, otro con un paquete de correo que Margaret había perdido. Nadie se demoró demasiado. Nadie pidió gracias. Fue como si el pueblo hubiera acordado, sin decirlo en voz alta, remendar cosas suavemente. Ryan pasó la tarde reparando un escalón suelto, trabajando metódicamente, músculos moviéndose con familiar eficiencia. Max observó desde la sombra, ojos rastreando cada movimiento, cola golpeando una vez cuando Ryan miró su camino. Le recordó a Ryan las noches en el extranjero, cuando Max había sido la única constante, la única presencia que nunca hizo preguntas, nunca dudó. Mientras el sol se zambullía más bajo, pintando el agua en oro suave, Ryan se sentó al lado de su madre de nuevo. El aire olía a sal y madera, y algo limpio debajo de todo ello. «Yo me preocupé que tú te irías», Margaret dijo en voz baja. Después de todo, Ryan consideró que sus órdenes vendrían pronto. Siempre lo hacían. La brisa marina agitó su cabello fresco y constante. «Yo lo haré», él dijo honestamente. «Pero yo regresaré. Este lugar importa ahora». Ella asintió, aceptando la verdad sin miedo. Eso también era nuevo. Max se levantó y palmeó apoyando su cabeza en la rodilla de Margaret. Ella acarició el pelaje entre sus orejas, su sonrisa sin vigilancia. «Tú lo mantuviste completo», ella dijo a Ryan, «y él te mantuvo humano». Ryan rió suavemente, el sonido sorprendiendo incluso a sí mismo. La tarde se asentó sin ceremonia. Luces se encendieron a lo largo de la calle. En algún lugar música sonó de una radio. El pueblo no estaba sanado, pero estaba sanando. Ryan vertió lo último del café, observando el horizonte donde el mar se encontró con el cielo. Él no sintió triunfo, no gran satisfacción, solo una tranquila certeza que estar de pie quieto había sido la elección correcta. A veces él sabía ahora que salvar un pueblo no comenzó con fuerza o furia. Comenzó con proteger una mujer en un comedor, un perro leal a tu lado, y el rechazo a mirar lejos. A veces los milagros no llegan con trueno o fuego del cielo. A veces ellos vienen en silencio a través de coraje que se niega a inclinarse, a través de verdad que sobrevive el miedo, a través de una persona ordinaria que elige estar de pie en lugar de darse la vuelta. Dios no siempre quita la tormenta, pero Él da fuerza a aquellos que caminan a través de ella. Si esta historia te recordó que la bondad aún importa, que la justicia aún vive en elecciones cotidianas, entonces lleva esa luz hacia adelante. Comparte esta historia con alguien que necesita esperanza hoy.
Deja un comentario para decirnos qué movió tu corazón. Suscríbete a este canal para que más historias de fe, coraje y milagros tranquilos puedan alcanzar a aquellos que están todavía esperando por una señal. Que Dios te bendiga, proteja a tu familia y guíe tus pasos donde sea que tú